Buen día, profesor Francisco. Habla Juan David Ferreira Granados de Ingeniería de Software. Haré la exposición acerca de los temas vistos en el módulo 2 en el PDF sobre estructura de datos. Vi que se basa en las estructuras de datos de C++. Para empezar, me gustó mucho la ecuación que se mostró del creador del lenguaje Pascal, que un programa consiste en algoritmos y estructuras de datos. Los algoritmos que procesan información y las estructuras de datos que permiten o que dan la información, que almacenan la información. Entonces un programa no puede funcionar sin esas dos cosas, sin la información y sin código que procese la información. Para empezar, hablaré de constante. Una constante es un valor que no cambia, puede ser de cualquier tipo. Ese recibe un valor al momento de compilación y no cambia durante todo el programa. Hay tres tipos: las literales, que son simplemente el uso aquí de números, es una constante. También hay constantes en caracteres, también se pueden considerar constantes. Constantes declaradas, como declarando una variable, pero se usa la palabra reservada const para especificar que es una constante. Y como una expresión, tenemos aquí dos variables y en otra variable almacenamos un resultado, el resultado de estas dos, de un proceso aquí en estas dos variables. También es una constante. Sí, sí, el valor depende de estas dos y es en una expresión. Ahora sí, estructuras, que es como la estructura de datos básica. Esta no está disponible en todos los lenguajes de programación. La palabra reservada es struct. Bueno, es una colección de elementos, pueden ser diferentes tipos de datos. Estos elementos se les llama miembros. Aquí un ejemplo para ver cómo consiste. Palabra reservada struct, luego sigue el nombre de la estructura y los miembros, que son tipo de dato y el nombre de la variable, separados por punto y coma. Tenemos aquí diferentes tipos de datos. ¿Cómo se le asigna valor a una estructura? ¿Cómo se crea una variable de una estructura? Así como se muestra acá. Struct cliente, que es el que se creó, el nombre de la variable de esa estructura, y se asignan los valores separados por coma. Tienen que ser la misma cantidad de los que se especificó al momento de crearla. ¿Y cómo se accede a uno de los miembros? Pues por el nombre de la estructura con un punto y luego el nombre del miembro. Luego mostraré otra manera, que es mediante punteros. Para saber el tamaño de una estructura se puede usar la función sizeOf, que es parte de una librería de las básicas de C++, y dentro el nombre de la estructura. Estructuras anidadas, esto quiere decir que una estructura puede contener como miembro otra estructura. Arreglo de estructuras. Un conjunto de estructuras se declara así de la siguiente manera, por ejemplo, basándonos en esta estructura factura. Al momento de especificar el nombre, pues se coloca entre estas llaves y el número de elementos que contendrá el arreglo de estructuras. ¿Y cómo se accede? Pues mediante el nombre de la estructura, de la variable estructura. Aquí entre las llaves especificando el número del miembro que se desea acceder, o del elemento más bien. Luego el punto y el miembro del elemento del arreglo que se desea acceder. También pueden haber arreglos como miembros de estructuras. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una estructura y dentro hay un arreglo. No tiene nada de misterio. Estos uniones son un tipo especial de estructura. Pueden contener miembros de distintos tipos. A simple vista parece una estructura normal. La única diferencia es que solo almacenará uno de estos valores o miembros que se especifique. Solo habrá espacio para almacenar uno. ¿Por qué? Pues solo se almacena un espacio de memoria para esta estructura y ese espacio de memoria es el tamaño del miembro, del tipo de dato con mayor que necesite mayor espacio. Esto no es usado ya
actualmente, se usaba más antes cuando los computadores tenían limitaciones de memoria. Se usaba esta unión, actualmente no se usa frecuentemente. Apuntadores, sencillamente es una variable que apunta a la dirección de memoria de otra variable. Puede ser de cualquier tipo también. Un puntero almacena una dirección de memoria. Sencillamente eso. Por ejemplo, aquí un puntero entero. La sintaxis es la siguiente: entero, asterisco, para especificar que va a ser un puntero, y el nombre de la variable puntero. Aquí tengo una variable normal entera, 5, y a la variable puntero que acabo de crear le asigno la dirección de memoria de x. Aquí puse que para obtener la dirección de memoria de una variable coloco está ahí y la variable, el nombre de la variable. Y para obtener la dirección de memoria, el valor de un puntero, el valor al que direcciona, se usa con de nuevo asterisco y solo p. Si se deja p solo mostrará la dirección de memoria. Para representarlo hice este pequeño gráfico, que significa que p muestra la dirección a la que apunta x, y como x apunta 5, podría decirse que p apunta 5. Pueden haber también apuntadores a estructuras, de la siguiente manera: que se crea una estructura, se crea una variable, se crean dos variables estructuras. Esta, aquí me faltó colocarle el asterisco para especificar que es un puntero, estructura. Y a la variable puntero, estructura, le asigno la dirección de memoria de la estructura que acabo de crear aquí, que no es puntero, la llamé yo. La otra manera de acceder a los miembros de una estructura usando un puntero, pues ya habiendo creado un puntero que direcciona a otra estructura, a una estructura, usando guión y mayor que, seguido del nombre del miembro, también se accede a un miembro. Punteros y arreglos están relacionados, puesto que un arreglo es un puntero, y también un puntero podría decirse que es un arreglo. Aquí un ejemplo con enteros, 5 enteros, un arreglo de 5 enteros. ¿Por qué un arreglo también es un puntero? Porque cuando se accede a un arreglo, se accede a partir del primer miembro. A partir de ese primer miembro se acceden a los demás. Entonces pues se puede decir que es un puntero o un direccionador hacia el primer miembro cuando usamos un arreglo. Esto es válido. Hay que especificar un puntero de números, el arreglo que vamos a crear, más n es igual a especificar o obtener el valor de uno de los miembros de uno de los elementos del arreglo. Esto es válido. El nombre de un arreglo es un puntero. Contiene la dirección de memoria del comienzo de la secuencia de elementos que forman el arreglo. Punteros y arreglos. Se puede haber un arreglo de punteros. ¿Sí? Aquí se especifica que es un puntero y aquí que es un arreglo. Puntero de cadena. Las cadenas de por sí es un puntero hacia la dirección del primer carácter que se acaba de crear. Y los subsiguientes son otras direcciones de memoria, cada uno con un puntero. Se puede hacer así, con char, el asterisco de puntero y el nombre de la variable puntero. Ya por último están los punteros a funciones, que se utilizan como cualquier otro tipo de punteros. La ventaja es que se pueden pasar como argumentos a otras funciones. Se pueden también usar en arreglos retornados por funciones. Esto es un concepto avanzado de C++, por lo que leí bastante. Y esta es la sintaxis. Explicaré por encimita, puse 3 ejemplos. Char para especificar qué va a retornar. Asterisco rango, que va a ser el
el nombre de la función puntero, porque se puso puntero, y que recibe como argumento un entero. Entonces, primero, lo que devuelve la función. Segundo, el nombre de la función, tiene que poner el asterisco. Y en los otros paréntesis, los argumentos que recibe. Aquí, por ejemplo, puse un argumento, un puntero a un entero. Y aquí otro que devuelve un doble, se llama cuadrado la función, o el puntero función. ¿Ven? Puse el asterisco y recibe un doble. Listo, eso es todo. Y por último, para mencionar 10 lenguajes de programación que usan estructuras de datos, es muy fácil encontrar, puesto que la mayoría de lenguajes de programación usan estructuras de datos, como vimos en la ecuación del creador del lenguaje Pascal. Un programa tiene que tener algoritmos y estructuras de datos. Así que para empezar, todos los lenguajes basados en C tienen estructuras de datos. La mayoría son derivados de C, como Java también. JavaScript también, que es un lenguaje web, también usa bases de datos. PHP con grandes librerías. Python igualmente. El nuevo de Go también lo tiene. El R, que es usado para estadísticas. El Shell, el intérprete de comandos. Todos los sistemas operativos, Windows y Unix también manejan arreglos. En fin, el que más me gustaría aprender, actualmente conozco los conceptos avanzados de Java. Me gustaría mucho aprender C#, que es mi próxima meta. ¿Por qué? Porque es un lenguaje estéticamente agradable, elegante, claro, y pues se puede usar con la mejor interfaz de desarrollo integrado, que es Visual Studio. Ahora sí, eso es todo, profesor. Qué pena pasarme el tiempo, pero eran varios conceptos y algo complejos. Que tengan un buen día. Adiós.